Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Qué importante el tema al cual nos vamos a referir hoy, con la presencia de unos argentinos que integran la Academia de Educación, integra otras academias también, y dejo allí para que él tenga más tiempo de explayarse, la situación de hoy en la Argentina. Y me refiero al doctor Alieto Guadañi, porque yo tengo un gran respeto y reconozco sus trabajos, sus estudios, que permanentemente sigue enseñando y aprendiendo. Así que le agradezco enormemente su presencia hoy en nuestro programa. Querido doctor, un gran gusto de saludarlo. Muy bien, también para mí es un placer estar con ustedes. Muy amable. Yo lo dejaría que usted eligiera cómo iniciamos este tema tan trascendente e importante, que es el de la educación hoy en la Argentina. Bueno, muy bien. La Argentina desde hace varios años arrastra dos problemas muy graves. El primero es el bajo nivel de conocimiento de sus estudiantes, particularmente en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Hay muchas evidencias que muestran que Argentina ha venido retrocediendo en el escenario no solo mundial, sino en el de América Latina. Cada vez hay más países latinoamericanos donde los pibes tienen mayor nivel de conocimiento de lengua, ciencia y matemática que los pibes argentinos. Y la pandemia ha agravado el año pasado, incluso amenaza también este año afectar la calidad de la enseñanza. El segundo problema es que la Argentina de hace varios años tiene una gran desigualdad. Los pibes en todas las provincias argentinas, en el promedio estamos hablando, los pibes que van a escuelas privadas saben más matemática, más lengua y más ciencias que los pibes que van a escuelas estatales. Esto es una diferencia notable que no debe atribuirse al carácter estatal o privado de las escuelas, sino al nivel socioeconómico de los padres. Porque en Argentina, dígame cuánto ganan los padres y yo le voy a decir cuánto van a saber los pibes. Los pibes pobres, desde hace varios años, tienen bajo nivel de conocimiento por muchas razones. Una de ellas es que los sindicatos de docentes han concentrado su acción sindical reivindicativa, que es legítima, pero cerrando las escuelas públicas, porque ellos no cierran las escuelas privadas, que quiere decir que cada vez que hay un conflicto salarial, el que paga el pato no es el pibe de clase media alta que va a una escuela parroquial, a una escuela evangélica o a una escuela privada cara, sino los pibes de las villas, los pibes de los barrios humildes, ¿no es cierto? Y las evidencias así lo indican. Doctor querido, le pido una ampliación nomás. Es decir, que directamente la relación es situación económica de los padres en relación a que los chicos se preparen más o menos. Esto es lo que usted... Claro, eso no explica el 100% de los casos. Estadísticamente es representativo porque explica los grandes promedios. Y la prueba está... Claro, la prueba está que el gobierno había publicado los resultados, por ejemplo, de cuánto sabían los pibes en matemática. Entonces, ¿cuál era el nivel bajo de matemática? Bueno, el gobierno publicó 48 resultados. ¿Qué son 48 resultados? Son 24 provincias por dos sistemas, estatal y privada. Bueno, por ejemplo, vamos a la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes, los pibes que van a escuelas privadas, el 30% no sabe matemática. Pero entre los pibes que van a escuelas públicas, el 52% no sabe matemática. Y esto que pasa en Corrientes no es típico de Corrientes, pasan las 24 jurisdicciones de Argentina. En los extremos son cuando uno mira
Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de ignorancia de matemática entre los pibes que van a escuelas privadas en la capital federal? Es apenas 15%. ¿Y cuál es el nivel de ignorancia de los pibes que van a escuelas estatales en Catamarca? 62%. Y a las provincias donde los pibes menos saben, de los que van a escuelas privadas, son Catamarca, el Chaco, San Juan, Tucumán, la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero, y después viene Corrientes. Pero todo esto, el nivel de ignorancia de las escuelas estatales. Este es un tema muy, muy grave, por lo siguiente: uno no se puede dar el lujo de tener un bajo nivel educativo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El progreso económico en el siglo XXI depende de la acumulación de capital humano, no de capital físico o de recurso natural. Es mejor tener vaca muerta que no tenerlo. Es mejor tener la pampa húmeda que no tenerla. Sí, pero en el siglo XXI esa no es la llave. La llave es el nivel de conocimientos, sobre todo en ciencia y tecnología. Y esto nos lleva a otro llamado de atención, que es grave por dos razones. Es grave por los resultados que presenta, y es más grave todavía por ver que no hay una reacción política global de los grandes partidos para encarar el tema. No encaran los gobiernos debidamente esta cuestión, ¿no? No, fíjese una cosa, la última prueba PISA es una prueba muy importante porque mide el nivel de conocimiento de los pibes de 15 años de edad, que es clave, 15 años de edad, y es clave esa edad, en 3 disciplinas: lengua, ciencia y matemática. Tomemos matemática. 77 países estuvieron en esta prueba. Los 7 primeros son asiáticos. Los 7 primeros son China, Japón, Corea, Singapur, Shanghái, Taiwán. Son todos asiáticos. Muy bien, vamos a la Argentina. ¿Cómo se ubican los pibes argentinos de 15 años de edad en nivel de conocimiento en matemática en 77 países? En el lugar 71. ¿Quién está mejor que Argentina? Bueno, está Francia, está Inglaterra, está Suecia, está Holanda. No. Está México, está Colombia, está Brasil, está Uruguay, está en Chile y está en Perú. ¿Quiénes son? Nosotros estamos en el lugar 81. ¿Quiénes son los 6 países que están peor que la Argentina? 2 latinoamericanos, que son Dominicana y Panamá, y 4 asiáticos. El Congo y otros países, Ruanda, etcétera, etcétera. No, de Asia es notable el nivel de conocimiento de los pibes chinos, coreanos, es impresionante, es impresionante. Sí, usted dio que sin duda algunas sobresalen notablemente. No, desde ya, y además hay otra cosa, cada vez, por ejemplo, en Corea, ya el grueso de la población que trabaja ya tiene enseñanza universitaria. En Corea, prácticamente más del 40, casi el 50, la mitad estaba hablando de los jóvenes de alrededor de 25, 30 años, ya son graduados universitarios. Quiere decir que, por eso Corea no tiene ningún recurso natural. Corea no tiene ni vaca muerta, ni la pampa húmeda. Sin embargo, es uno de los países que más progresa en el mundo. Notable. Es notable porque, y esto que estoy diciendo, no son frases ampulosas, es la realidad. No, no. Miren, son los números que dicen, la verdad. Son los números. Hay un informe del Banco Mundial de hace ya 5 o 6 años. Esta gente se tomó el trabajo de medir el valor económico de todo el capital físico del mundo. O sea, ¿cuál es el valor económico de los ferrocarriles, de los aviones, de las fábricas, de los edificios, de los bancos? El valor económico. ¿Y cuál es el valor económico de esto, de lo que está adentro de la cabeza de los humanos? Bueno, la proporción es 1 a 4. Es increíble. No es notable porque la educación acompaña los ciclos históricos. ¿Por qué en el siglo XIX se difundió en el mundo la escuela primaria?
Y porque empezaba la revolución industrial y era mejor tener obreros que pudieran leer las instrucciones, que pudieran entender los reglamentos, etcétera, etcétera. Y entonces se extendió la enseñanza primaria en todo el mundo. Y ahí la Argentina tomó el liderazgo. Yo me acuerdo el otro día, perdón si me permite un ejemplo. Sí, sí. Una persona me dice, no, dice, le digo, qué bien instalado está. Entonces me dice, viene gente importante. Y yo le digo, mira, lo más importante es lo que tenés acá. Lo otro que venga importante, ¿no? La importancia ya es el resultado de lo que vos tenés en tu cabecita. No, lógico. Y eso es así. Y eso lo entendió muy bien la generación del 80. La generación, claro. La generación de los 80 sanciona la ley 1420. Es curioso porque se la llama ley de enseñanza laica y nunca menciona la palabra laica. La ley tiene 3 características: es común, gratuita y obligatoria. No era estrictamente laica porque se podía enseñar religión fuera de las horas de clase en el recinto escolar. Pero en fin, se la llamó laica, pero no, era una ley de obligatoriedad de la enseñanza primaria. Y Argentina fue un país líder en América Latina y prácticamente en el mundo. El nivel de alfabetización de los argentinos a principios del siglo XX era más alto que el de los españoles, los portugueses, los italianos, que los griegos, que todo el arco del Mediterráneo. Hoy no podemos comparar ni con los italianos ni con los españoles. No. El siglo XX fue el siglo de la escuela secundaria y ahí ya empezamos a flaquear. Y el siglo XXI es el siglo de la universidad. ¿Se acuerda con la etapa de Frondizi también, no? No, claro, bueno, Frondizi, a mi juicio, hizo algo muy, muy importante, que es el famoso artículo 28. Exacto. Porque permitió la apertura a las escuelas privadas. Fíjese una cosa, perdón, las universidades privadas. Las universidades privadas alivian notablemente al Tesoro Nacional. ¿Por qué? Porque ¿quién es responsable según la Constitución de la enseñanza universitaria? La nación. Así Pero las universidades privadas tienen prohibido recibir una moneda del gobierno nacional. Quiere decir que todo lo que aportan las universidades privadas es ahorro del gasto público. Y estamos hablando de mucho dinero. Fíjese que la universidad hay cifras redondas, 2 millones de muchachos. A las estatales van 1,5 millones, pero las privadas van 500.000. Imagínense si a alguien se le hubiera ocurrido prohibir la universidad privada, como algunos pretendieron hacerlo cuando se opusieron a Frondizi, acuérdese. Y a veces por demagogia política, por eso. Pero ¿quién pagaría ese medio millón? No pensamos en el país, sino en lo político, ¿no? No, claro. Se ocasionan daños. Ahora, en enseñanza secundaria hay mucho que hacer. La Argentina tiene una característica en enseñanza universitaria. Es el país en América Latina de los que más alumnos tiene. Como la Argentina tiene ingreso irrestricto, es fácil ser alumno, basta y se anota. Pero en el resto de América Latina no es así. Empezando por un país comunista. Usted en Cuba no va y se anota. Claro. El gobierno cubano le dice, le informa a través de Juventud Rebelde, el órgano del partido, le informa el día que tiene que ir a dar el examen. En México es igual. En Ecuador, cuando era presidente Correa, que no era de derecha, puso el examen de ingreso a la universidad, y existe de hace varios años en Brasil y en Chile. Lo notable es que los gobiernos de izquierda en Brasil y Chile se ocuparon de la cuestión distributiva, de que los pibes pobres pudieran ir a la universidad, pero a ninguno se le ocurrió, como hemos hecho nosotros, abolir por ley los exámenes de ingreso. Qué notable la forma en que usted didácticamente está planteando para que la gente se informara de cosas que a lo mejor no se sabe en la medida que corresponde. Esa es la realidad. Vamos a lo que te interesa. Cantidad de graduados en proporción a la población. La Argentina tiene más estudiantes que casi todos los países, pero cuando usted se compara con 2 países limítrofes, que son Brasil y Chile,
Nosotros tenemos muchos más estudiantes universitarios que Brasil y Chile, sí, pero ellos tienen más graduados universitarios que nosotros. Nosotros tenemos alrededor de 130.000 graduados universitarios por año y los chilenos tienen casi 100.000. Doctor, Sí, perdón. Chile tiene la mitad de la población que la Argentina. ¿En qué tiempo viene esto? Cuando usted fue embajador en Brasil, ¿ya estábamos en estas condiciones o varió esto? No, el progreso brasileño fue enorme en materia universitaria. Brasil, a partir de Fernando Henrique Cardoso y del mismo Lula, porque Lula fue muy inteligente. Lula fue un hombre muy inteligente. Fíjese, también él hereda lo que se llama el ENEM, el Examen Nacional de Educación Media. Para poder ingresar a la universidad había que aprobar ese examen nacional de educación media, que es el que está abolido en la Argentina. Muy bien, a él no se le ocurrió recortarlo, sino que dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver los pibes pobres que se destacaron en ese examen y a eso los vamos a becar. Y eso es lo que tiene que ser una política activa de educación, corregir la desigualdad sin afectar la calidad. Hay que defender las dos cosas, la calidad de la educación y la igualdad educativa. Y yo creo que hay un ejemplo que nosotros deberíamos imitar y que me da mucha pena que no haya ningún senador nacional ni ningún diputado nacional que pretenda imitarlo, que es el modelo uruguayo. Uruguay tiene en este momento el 20% de los graduados de la Universidad de la República con una beca de poquito más de $200 por mes, o sea, 25.000 pesos argentinos, algo por el estilo. ¿Y quién paga eso? Rentas generales, no. Los graduados. Los graduados que después del 5.º año de recibido tienen que aportar no mucho, 7, 8 o 9 dólares por mes. Pero con eso ellos logran que el 20% de los graduados sean chiques realmente pobres, pero además con una gran exigencia. Si estos pibes que están becados no aprueban la mitad de las materias del año, pierden la beca. Acá en nuestro país, el 50% de los estudiantes universitarios no aprobó más de una materia después de un año. Hemos bajado los brazos y no estamos atendiendo a la necesidad de fortalecer la universidad. Y la universidad se fortalece mejorando el nivel de graduación de sus alumnos y ampliando la cobertura, logrando que los pibes pobres también puedan acceder a la universidad y no se vean compelidos a tener que trabajar todo el día, ¿no es cierto? Cuando yo era pibe y faltaba al colegio, ¿sabe quién le avisaba a mi padre? Un sargento de policía, que venía con una citación, de la comisaría 20 del barrio de Boedo, venía ¿y quién le mandaba la citación? El director de la escuela. El director de la escuela le pasaba los papelitos y venía un sargento, un cabo, y con la citación lo citaban a mi padre porque yo había faltado al colegio. Es decir, que el objetivo principalísimo era que se estudie y se aprenda. Ahora bien, también es obligatoria la escuela secundaria ahora. ¿Y quién se ocupa que sea obligatoria? Cuando usted mira la graduación secundaria en la Argentina, es preocupante, porque de cada 100 pibes que ingresan a un primer grado primario estatal, terminan la secundaria apenas 27, 28, y de los que van a las privadas terminan la secundaria 70, 80. Eso consagra la desigualdad. Lamentablemente, la graduación secundaria se concentra en los pibes de niveles socioeconómicos altos, los pibes más pobres no terminan. Y creo que la asignación universal por hijo no tiene la implementación requerida, porque no ha sido capaz de mejorar la asistencia y la permanencia en las aulas de los pibes más pobres, ¿no es cierto? Para eso se inventó, para eso lo inventó el gobierno brasilero, la izquierda brasilera la inventó. El gobernador de Brasilia, que era del Partido de los Trabajadores, fue el que inventó, y fíjese el nombre que le puso,
no le puso asignación universal por hijo, le puso salario escuela. Salario escuela. Y para cobrar... Una cosa que yo le iba a decir, acordémonos que hace unos años acá transferimos a las provincias las escuelas y mandarle el dinero. Y ya con la escasez monetaria o de la recaudación de los fondos para las provincias, ocasionaron un serio daño. Bueno, acá hay un problema muy serio que tiene que ver con el gasto en educación. El gasto en educación subió bastante en los últimos, desde el gobierno de Kirchner. Él hizo la promesa de 6 puntos del PBI, más o menos la cumplió. Pegó en el poste, 5,80, 5,90, según este mida. Sin embargo, los salarios docentes son bajos. Son bajos cuando se compara con otros países, no con Francia, Alemania, sino con países latinoamericanos. ¿Cuál es la explicación? ¿En qué gastaron los gobiernos provinciales los nuevos fondos de educación? ¿En mejorar los salarios y la carrera docente? No. No. En aumentar cargos. Se llenaron de cargos. No lo voy a abrumar con cifras por provincia, pero acá hay provincias donde hay 6 alumnos por cada cargo. Engrosaron enormemente la administración. Así es. Ahí ha faltado una auditoría, como usted bien plantea, una especie de orientación, porque claramente por la Constitución Nacional la educación primaria es competencia de las provincias. Y ya en su momento hubo problemas porque hubo que dictar la ley Laínez allá por 1900, por el cual el Estado Nacional se metía en las provincias, en aquellas provincias donde había problemas de oferta educativa en las escuelas públicas, que eran las únicas que había, ¿no es cierto? Muy pocas privadas había, ¿no? Yo digo, de ahora en adelante, 2 medidas, dígame, en un minuto, lo que usted cree que hay que hacer para que busquemos mejorar de nuevo, ponernos a la altura de las necesidades de los que deben estudiar y aprender. Bueno, empezar por lo más simple, cumplir la ley. Cumplir la ley. ¿Qué ley? Y empecemos por la ley del año 2005, de Néstor Kirchner, que decía, artículo primero, fíjase el calendario escolar mínimo en 180 días. Artículo segundo, en caso de incumplimiento del artículo primero, todas las autoridades competentes tomarán la medida para compensar los días perdidos. Quiere decir que se cierra una escuela por huelga, sí, pero hay que volver a reponer la clase. Porque si no se repone la clase, el que paga el costo de la deuda de la huelga no es el director de la escuela, ¿qué le importa? Es el pibe que va a la clase, ese es el que pierde. O sea, cumplir la ley y la segunda, cumplir la otra ley, la de jornada extendida. La Argentina tiene, por la ley de educación, hace obligatoria la jornada extendida. Que otros países la tienen. En Chile están todos los pibes en jornada extendida. En la Argentina, ¿cuánto hay? 14% en jornada extendida. Sí. Hay que cumplir la ley. Los gobiernos provinciales tienen que cumplir las leyes. Y alguien se tiene que ocupar de fiscalizarla, de orientarla, de hacer la auditoría. ¿Por qué no hay jornada extendida? Porque gastan la plata en otra cosa. Bueno, que la gasten en educación y en jornada extendida. En tapar los agujeros que se dejan en la administración por malos administradores. Doctor querido, yo le agradezco muchísimo su presencia. La verdad es que es un gusto y un placer. Así que estamos en contacto para seguir recibiendo este tipo de información y de conocimiento que la verdad que le hace mucho bien a los argentinos. Bueno, muchas gracias. Ha sido una entrevista muy cordial. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Ahora con la app Galicia y Modo podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Magnífica la exposición, el análisis y las conclusiones también, porque fueron conclusiones. Y además, el camino que tenemos que recorrer para que las soluciones en materia educativa, que es primordial, fundamental. Bueno, habló de la generación del 80, habló de la gente que hizo grande a la Argentina, y hablamos de don Arturo Frondizi. En síntesis, creo que esto que dijo hoy el doctor Alieto Guadañi tiene una magnífica experiencia en esta materia. Habló de los países asiáticos, mencionó lo de Brasil, donde Fernando Enrique Cardoso fueron uno de los principales estadistas que tuvieron, le dedicaron todo lo que tenían a favor de que la gente se educara. Y lo más valioso, en definitiva, que debe tener el ser humano. Hay muchas otras cuestiones, pero creo que esta es la primordial, es la fundamental, y tenemos que darle toda la trascendencia y la importancia. Yo lo felicito al doctor Alieto Guadañi y le agradezco. Y me despido hasta el próximo programa.